Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro programa de salud, salud y bienestar, como siempre puntuales a las 9 de la noche aquí en PTV Córdoba para tratar temas interesantes y de actualidad relativos a la salud y el bienestar. ¿Qué vamos a tener hoy con nosotros? Quédense, vamos a repasar el sumario y vamos a ver en él los temas que vamos a tratar en la próxima hora que tenemos con todos ustedes. Comenzamos hablando con José Mata. Él es uno de los docentes del aula hospitalaria de Reina Sofía de Córdoba. ¿Qué es el aula hospitalaria? Está dedicada a que los niños que están ingresados no pierdan ni un solo día de clase, entre comillas. Las materias que están dando en el cole las pueden dar en el propio hospital. Eso sí, es absolutamente voluntario y ellos se encargan de ir llamando habitación por habitación para que nadie se quede sin tener al menos esta posibilidad. En un ratito hablamos con él. También tendremos nuestra habitual sección Aprender Pensando. Hoy vamos a hablar sobre la pedagogía del duelo. Los duelos se dan en todas las familias, por desgracia, y hay que aprender a superarlos, y los más pequeños de la casa tienen un papel fundamental en esto. También en este mes de marzo se celebra la Semana de Sensibilización de la Sal. Nuestra nutricionista Alicia Salido ha querido dedicar un programa a ella, a la sal, a este condimento indispensable en la cocina de la mayoría de nosotros y que, bueno, pues si nos pasamos un poquito pierde esa salubridad que se supone que tiene. Y para finalizar hablaremos con Luciano Cobos. Él es el coordinador del área de adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. Existe una unidad de adicciones dentro de este área que se dedica a detectar esas adicciones y poner remedio con estos pacientes. Hoy vamos a conocerla, vamos a conocer qué entendemos exactamente por adicción y cómo podemos tratarlo con la ayuda de la Diputación de Córdoba. Y comenzamos el programa de hoy atendiendo a un aula muy especial, de las que tenemos 3 en nuestra provincia y una más concretamente en nuestro Hospital Universitario Reina Sofía. Nos referimos al aula hospitalaria, es decir, el lugar donde los alumnos que están cursando en la actualidad una enseñanza de carácter obligatorio tienen la posibilidad de asistir si se encuentran ingresados para no perder ritmo, no perder clase. Pues lo decíamos, en Reina Sofía existe un aula de este tipo. Está dotada con varios maestros y uno de ellos se encuentra hoy con nosotros. Su nombre es José Mata. Muy buenas noches. Encantado, Mar, de hablar contigo y contarte de qué va el aula hospitalaria. Pues porque bienvenido. yo creo que es interesante y aunque es conocida, hay ciertas cosillas que conviene recordar. Claro que sí, pues bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, el placer es nuestro. Y bueno, pues lo dicho, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es exactamente el aula hospitalaria, en qué consiste. ¿Nos podemos imaginar que es una clase dentro de Reina Sofía? El aula hospitalaria nació, vamos a ponernos en antecedentes, sí. En el año 88, fue fruto de un convenio entre la Consejería de Salud y la Consejería de Educación, y en ese momento consistió en dotar de un espacio que lo ponía el hospital y de unos profesores que lo ponía la Consejería para paliar la situación de asentismo de los niños que por motivo de enfermedad no asistían a su centro, digamos, ordinario. Se vio que había niños que necesitaban atención escolar, ya que faltaban bastante tiempo al aula, y de ahí la necesidad de dotar a estos niños de una enseñanza, digamos, normal, entre comillas. Dentro de lo que la normalidad que permite el Estado de estar ingresado en un centro hospitalario. ¿Quiénes formáis parte del aula? El aula de Reina Sofía consta de 3 profesores. También tenemos en la provincia, en Pozo Blanco, una compañera y en Cabra un compañero actualmente. ¿Y qué hacéis? ¿Cuál es vuestro día a día? Bueno, el día a día es, en nuestro horario habitual de clase,
a primera hora de la mañana nos reunimos, nos ponemos de acuerdo para ver los niños que entran nuevos, los niños que se dan de alta y, digamos, planificamos el trabajo diario. Estamos asignados a un profesor por cada planta, aunque en realidad vamos a todas las plantas que sea necesario, de forma que uno de nosotros quede siempre en el aula, para atender a los que van viniendo y saliendo del aula a lo largo de la mañana. ¿Cómo se organiza esto del aula? Porque ¿quién es el ente, el organismo o la persona que decide que un niño que está ingresado debe asistir al aula? ¿Es la familia? ¿Es la Consejería de Educación? ¿Es el propio hospital el que dice aquí hay un niño ingresado y debe asistir? Sí, nosotros simplemente entramos a las habitaciones y animamos a los niños y a su familia a que vayan al aula. Les informamos que es un espacio educativo, lúdico, más que todo educativo por nuestra parte, aunque también el componente lúdico es importante en otros momentos del día, y lo normal, digamos, es que los niños y niñas accedan de buen grado al aula. Allí es un espacio en que les suena a los niños, el colegio, es un referente que les suena a los niños en su vida habitual, y al fin y al cabo lo que se pretende es que el niño no se corte su vida normal por el hecho de estar enfermo. Y uno de los componentes de esa normalidad, entre comillas, es la atención educativa. ¿Cómo trabajáis los temarios? ¿Atendéis el lugar por el que va el niño en el curso? Sí. ¿Trabajáis las unidades didácticas que también se trabajan en los colegios y las adaptáis? En fin, ¿cómo es esa enseñanza? Porque tenemos que tener en cuenta que esos niños están enfermos. Nosotros tenemos dos tipos de atención. Una atención en el aula, a los niños que pueden acudir a ella, y los niños que están en las habitaciones que no pueden acudir al aula por distintos motivos, más que todo por estar inmunodeprimidos, por estar en situación de reposo. Ese tipo de atención tenemos en el aula y en las habitaciones. ¿Quién decide qué trabajan los niños? Los niños de corta estancia, o sea, hemos dividido la estancia en corta estancia, hasta 7 días, media estancia, de 7 a 21 y a partir de 21 días lo consideramos larga estancia. Los niños de corta estancia, que están un par de días, simplemente nos informan por dónde van y ya a partir de ahí ponemos a su disposición una serie de recursos como fichas, material de internet, libros de texto, y siguen habitualmente el proceso educativo que siguen en su centro. Los niños de más larga estancia, ahí se pone en funcionamiento el contacto con los centros. Llamamos telefónicamente al tutor o a los profesorados correspondientes, le informamos de la situación en que previamente ha sido comunicada por la familia al centro y le informamos que educativamente se le va a atender en el hospital. Los centros nos mandan las programaciones, nos mandan los exámenes, los niños los hacen en el aula y se les remite al centro para su corrección, y es un proceso de seguimiento del niño educativo, un proceso por el que procuramos que no pierda demasiado su actividad escolar diaria y que a la hora de volver a su colegio el niño y la niña hayan perdido lo menos posible y continúen su proceso educativo habitual. Conseguimos así que incluso no pierdan cursos. Los niños de muy larga estancia pueden incluso no perder el curso e incorporarse con sus compañeros cuando salgan del hospital, ¿no? Ajá, perfectamente, vamos, lo estamos viendo cada curso. Un secreto en este sentido es la priorización de contenidos. Un niño que está en el hospital, nosotros somos 3 personas y habitualmente, aunque nos ocupamos de cada uno de ellos, más de una hora y algo no le solemos dar a los niños porque no disponemos de tiempo material. Por eso es importante que el centro priorice contenidos, o sea que los contenidos más importantes se reduzcan un poquito para que el niño pueda abarcar todos los contenidos de casi todas las materias, porque hay materias, por ejemplo, tipo educación física, o tipo música o tipo religión, que el centro la evalúa de otra manera especial, digamos, mediante un trabajo, mediante una serie de actividades, pero las asignaturas, digamos, instrumentales como matemáticas y lengua e incluso inglés,
nosotros procuramos que el niño siga los mismos contenidos que sus compañeros. Bueno, el año pasado, en 2019, pasaron por este aula hospitalaria 1.800 niños. ¿Cuál es la reacción de ellos? Antes ha comentado que acceden de buen grado, pero supongo que también será una salida de rutina importante dentro de esa parálisis que es estar ingresado en un hospital y será algo muy agradable, ¿no? Sí, la verdad es que los niños desconectan de la enfermedad, digamos, es una especie de cura, el tiempo de hospitalización. Los niños y niñas están deseando que abramos el cole para ir al cole, para hablar con otros niños, para que sus padres también se despejen un poquito, porque los padres, aunque pueden permanecer dentro del aula, lo más lógico es que también se evadan un poquito y bajen a tomarse un café, a evadirse un poquito, a hablar de sus cosas, y la verdad es que es un espacio que agradecen tanto a los niños como a los padres. ¿Hay algún plan de futuro con esta aula hospitalaria? Porque sí que existe como tal, aunque también tenéis esa personalización, incluso también vais a los domicilios, ¿no? Sí, la compensatoria abarca un amplio campo. Uno de los puestos de compensatoria, digamos, una de las funciones de compensatoria se hace en el aula hospitalaria, pero aparte hay otros compañeros de compensatoria que hacen una labor inmensa. Los compañeros de aula de atención domiciliaria van a las casas de los niños que previamente han pasado por el hospital. Son niños que no pueden asistir a su colegio habitual por motivo digamos, de permanecer un poquito aislados, y en estos casos esos compañeros y compañeras asisten a su aula y la coordinación con ellos por nuestra parte también es importante y a su vez ellos se coordinan con los centros de origen de los niños y niñas. La compensatoria es bastante variada. Están los compañeros de ATAL, que se ocupan de la atención de los niños inmigrantes que no saben español, están los compañeros que están trabajando en centros de menores, en fin, la atención compensatoria es bastante amplia. Una de esas funciones la hacemos nosotros allí en el hospital. Bueno, le comentaba antes, cuando ha surgido esta pregunta, que cuáles son los objetivos de futuro. No sé si hay planes de cara a seguir mejorando la calidad de la enseñanza y los servicios que se prestan desde el aula hospitalaria. Actualmente se dice que todo es mejorable, pero actualmente el aula hospitalaria está funcionando bastante bien en ese sentido. A nivel de materiales, tenemos toda clase de materiales que nos proporciona el hospital, materiales fungibles, materiales informáticos, eso nos los proporciona el hospital, y educación también nos proporciona todo lo que necesitemos en ese sentido. Y bueno, pues simplemente saber el que esté ingresado qué es lo que tiene que hacer. Vosotros pasáis por las habitaciones, pero si hay alguien interesado que no está dado de alta en el sistema y que quiera asistir al aula, también es bienvenido. Hoy en día es extraño que un niño no esté escolarizado, pero siempre te encuentras niños que vienen de fuera, de Andalucía incluso. Se les registra, nosotros registramos sus datos personales, su colegio, su curso, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Esto deriva de una colaboración muy estrecha que existe entre el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Educación, ¿no? Si no fuera por esa colaboración y esa transversalidad entre ambas consejerías, esto no sería posible, ¿no? Por supuesto que no. El hospital pone todo lo posible para que la estancia del niño sea lo más llevadera posible para él, para que el niño sea feliz en el hospital, tanto con actividades lúdicas, tanto como las actividades escolares, como con otro tipo de actividades. El objetivo de educación y de salud es que el niño sea feliz en el tiempo en que está hospitalizado. Bueno, pues lo dejamos, que seguramente tendrá una agenda muy intensa, mucho trabajo, porque atender a 1.800 niños al año... Afortunadamente, los de larga estancia son menos. Sí, bueno, pero sí es verdad que pasan muchísimos niños y niñas a lo largo del curso, y a todo hay que darle respuesta. Claro, exactamente. Lo importante es que sea para unos días, sea para unos meses, gracias a Dios los menos, estos niños estén atendidos y cuando vuelvan a clase pues no tengan que coger el ritmo, no lo hayan perdido en ningún momento a pesar de su enfermedad. Pues hacéis una labor muy bonita y esperemos que
siga incrementando en hechos, no en usuarios, que Sí. da mucha penita ver a un niño ingresado, pero con labores como la vuestra se hace todo más llevadero y estos niños se encuentran más felices, se encuentran en un ambiente un poquito más de andar por casa, que no sea un hospital, y sobre todo, pues eso, que no pierden educación para que puedan reincorporarse a su ritmo diario cuanto antes. Pues José Mata, maestro de esta escuela hospitalaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Mar, y recordar a nuestros televidentes que en la segunda planta del materno infantil están los 3 profes del aula hospitalaria para atender a los niños. ¿Que sois quién? Vamos a nombrarlos. ¿Sois? Son Paqui Garrido, nuestra nueva incorporación después de la jubilación de un compañero que estuvo 32 años en el aula, Juan, que se llama Alberto, y yo. Muy bien, fenomenal, pues un equipazo al servicio de las familias que lo están pasando un poquito regular en nuestro hospital. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por la labor que estáis realizando. Bueno, y nosotros seguimos hablando curiosamente de educación, nos vamos a marchar hasta esta sección que tenemos con Pilar Jurado de Aprender Pensando, y hoy Pilar nos quiere hablar de un tema muy controvertido y que por desgracia sucede en muchas familias, y es la pedagogía del duelo. ¿Cómo tenemos que afrontar esos momentos con nuestros pequeños? Hola, Pilar Jurado, aquí estamos de nuevo para hablar de temas muy interesantes. En este caso vamos a tocar un tema serio. Hablamos de duelo en la infancia, hablamos de cómo decir adiós, cómo enfrentarnos a esa despedida, a ese para siempre, que ya a los mayores no es difícil, cómo se lo hacemos entender a los niños. ¿Qué situaciones son las que se dan cuando fallece algún familiar, alguien cercano? A ver, para abordar este tema yo creo que tenemos que tener en cuenta varios puntos, ¿no? También, otra vez vuelvo, es que yo soy muy repetitiva, pero siempre vuelvo a lo mismo. Tenemos que un poco aterrizar en la sociedad en la que estamos y las características que entre todos le vamos poniendo, ¿no? Y algo que solemos hacer es apartar a los niños del malestar de forma generalizada. Entonces yo creo que tengo la firme opinión de que la vida no es un camino de rosas y que la vida nos enfrenta a situaciones pues, que son duras. Y la muerte es una situación inherente a la vida, es decir, que si hablamos de vida, pues también hablamos de muerte, porque la muerte y la vida van parejas. Entonces, desde este planteamiento, que además, bueno, es algo que es un tema que a mí me gusta mucho porque tendemos a cerrar los ojos en relación a esto, y creo que para poderlo abordar con tranquilidad hay que abrir los ojos. Y tenemos que tener claro pues que la vida de las personas tiene una duración, a uno le dura 9 meses, a otro 2 años, a otro 5, a otro 13, a otro 15, a otro 102, pero que la muerte forma parte de ese camino de la vida. Entonces, si somos capaces de tener esto claro, que no es fácil, ¿vale?, pues seremos capaces de educar a nuestros hijos en esta experiencia que forma parte de la vida, de tal forma que cuando tengan que enfrentarse a ella, pues tengan recursos para abordarlo, ¿vale?, para abordar esa pérdida, para encajarla, para vivir el duelo. Tenemos que tener también recursos los adultos para entender que un niño vive un proceso de duelo igual que lo vivimos nosotros, y que tiene sus fases y que tenemos que aprender a afrontarlo con tranquilidad para que ellos lo vivan con tranquilidad. Lo que solemos hacer es apartar a los niños de estas situaciones con la firme idea y buena intención de no hacerlos sufrir. Pero lo que termina pasando es que, bueno, pues ese duelo se hace un quiste, y el sufrimiento es 3 veces mayor porque, bueno, viven situaciones que no entienden, o a lo mejor se encuentran que quieren despedirse de la persona amada que ha muerto y no pueden hacerlo porque ya está incinerada. Entonces, y se generan muchos sentimientos ahí que lo único que favorecen o que dificultan es una buena elaboración de ese duelo, ¿no?
Lo que sí pasa es que yo creo que la muerte nunca va a ser tema de conversación, o ha dejado de ser tema de conversación. Claro. La gente se moría incluso en su casa. Efectivamente. Con lo cual, es un poco como la película americana, se llevaba la comida, se unía a la gente, se charlaba, se reía y se seguía con una vida, incluso con la persona fallecida ahí dentro de la casa. Exactamente. Hoy en día eso se ha desnaturalizado quizás, ¿no? Efectivamente. Y hace que lo alejemos más todavía, es verdad. Sí, culturalmente, bueno, es verdad que, hombre, yo recuerdo que, bueno, la primera persona que murió en mi familia, que yo quería mucho, era mi abuela, y mi abuela murió en mi casa y se veló en mi casa. Nosotros éramos pequeños, entonces, bueno, participamos hasta donde mis padres decidieron pues que era adecuado para nosotros vivir esa situación. Pero participamos y nos despedimos de nuestra abuela y fuimos al entierro y, o sea, explicar a los hijos qué es lo que está ocurriendo y pedirles opinión para que ellos decidan si quieren ser partícipes de esos actos funerarios, pues creo que es lo más adecuado. A partir de los 8 años, yo animo a las personas a que pregunten a un niño si quiere ir a un tanatorio, si quiere ir a un entierro del abuelo, de la tía y por supuesto si es su madre o su padre con muchísimo más razón, ¿no? A ver, evidentemente tenemos que cuidar el escenario en el que ese niño va a entrar a participar. O sea, las personas tenemos que tener alguien en ese momento, tiene que tener un poco de serenidad para explicar lo que está pasando, para decirle lo que ha pasado y para crear el mejor momento para que el niño vaya al tanatorio o al entierro, ¿no? Pero es que creo que así es como empezamos a vivir el duelo. Y entonces, si lo hacemos natural y lo hacemos... ¿y qué va a pasar? Pues que se va a poner a llorar, que va a ser un drama. Pues claro, efectivamente, eso es. Entonces, ¿por qué? Realmente... O sea, él va a tener esa experiencia. ¿Es una experiencia dura? Sí, pero es que la vida es eso. Entonces, también podemos hacer, que es lo que nosotros abordamos en los cursos que hacemos de pedagogía del duelo, con una compañera profesora de la UCO, pues ya hemos hecho varias ediciones de cursos de extensión universitaria para maestros, ¿no? Para que aprendan a gestionar la muerte en el entorno escolar. Y algo que nosotros difundimos, pues eso es que tenemos, o sea, no solamente, si alguien se muere en un momento dado, tenemos recursos para afrontarlo, ¿no? Pues saber cómo un niño se va a comportar, tener información de la familia, pues cómo lo vamos a abordar, entender que su comportamiento va a cambiar, a lo mejor se va a portar peor, va a tener más rabia, va a tender a desobedecer más, se va a enfadar mucho, a lo mejor no llora y te dice estoy triste, pero va a tener todos esos comportamientos que son la expresión de su malestar y los adultos que le rodeamos hemos de entender que eso pase así. Nosotros podemos ayudarle también si mostramos nuestros sentimientos sin pudor. Exactamente. Entonces, gestionar la muerte. Ahora vamos a hablar un poquito de qué hacer mientras que no hay muerte, porque claro, podemos seguir haciendo cosas, ¿vale? Pero en el momento de la muerte y del duelo, hemos de entender cómo ellos se comportan y ahora hemos de vivir la expresión emocional, porque claro, muchas veces vienen los padres y me dicen, se murió la abuela y el niño parece que le dio igual, porque no lloraba ni nada. Se murió la mascota y el niño era un alma en pena, no lo entendemos. Vale, ¿qué pasaba? Pues que si el niño lloraba, entendía que podría afectar eso emocionalmente y poner más triste a su padre o a su madre, con lo cual se reprimía el llanto. Si nosotros, de manera controlada, algo que siempre tenemos que hacer el padre y la madre es garantizar esa serenidad de decir, bueno, mi padre está bien, yo estoy cubierto. Eso es una cosa, y otra cosa es que nos vea como si fuéramos una roca. Entonces, ¿él cómo va a aprender a gestionar esa situación? Pues la va a enquistar, porque se la va a guardar. Si nosotros lloramos con ellos y si ellos vienen y tú los ves tristes, le dices, cariño, estás triste, yo también estoy triste, mamá, es que tengo ganas de llorar, pues vamos a llorar juntos, no pasa nada. Tenemos que llorar para sacar la tristeza. Se acaba el rato de llorar, nos secamos las lágrimas y seguimos con lo que estábamos haciendo o con lo que nos apetezca. Nos abrazamos más, los acompañamos en ese duelo, ¿no? Y creo que así, ¿y cuánto va a durar? Pues no lo sé, porque los duelos, bueno, hay muchos autores que dicen que eso tiene 2 años así como si fuera una fórmula química, y no, cada persona tiene un tiempo para vivir ese duelo y para aprender a vivir de otra manera con la pérdida, que es lo que supone en definitiva, ¿no? Y luego pues cuando no hay muerte,
que es algo muy interesante, hemos de tener claro que si para nosotros es importante educar a nuestros hijos para el momento de la muerte, pues hemos de entrenarlos en sufrir la pérdida. Y es algo de lo que nuestra sociedad también está muy carente. Se rompe un muñeco y enseguida aparece otro, se muere el perro y no pasa nada porque aparece otro, se rompe algo y le decimos no pasa nada, no te preocupes. ¿Vale? Que no queramos que nuestro hijo viva en un vilo, ¿vale? Pero sí hay que decir, se ha roto, hijo, no te voy a reñir, no te voy a chillar, no te voy a castigar porque ha sido un accidente, pero te has quedado sin no sé qué, o se ha roto el vaso. Se ha roto el vaso y nos hemos quedado sin vaso. O sea, es hacerlo partícipes y conscientes de que hay pérdida y también enfrentarlo a la frustración, claro. Pues a hacernos caso, a decirles que no de vez en cuando. Y eso lo entrenará pues para las pérdidas. Puede ser la pérdida de la muerte de un ser querido, puede ser que tu situación familiar cambie y papá y mamá se separen. Puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esto es interesante contemplarlo, cuanto menos. El tema del duelo por separación, porque hay una pérdida también. El tratamiento es distinto, me imagino, porque sigue estando, pero alguien se va de la casa. O alguien está menos en la casa. A mí me gusta separar. O sea, realmente el duelo es algo que, o sea, detrás de la palabra duelo, lo que el significado que tiene, bueno, pues que es el afrontamiento de la pérdida, ¿no? Y realmente tú puedes tener muchas pérdidas a las que te enfrentes. El duelo lo vas a vivir siempre que te exija esa pérdida recomponerte y vivir de otra manera. Lo que pasa es que, claro, el matiz es que cuando alguien que... O sea, y luego, perdón, esto no lo he dicho, ¿cómo explicar que alguien ha muerto? Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan, porque normalmente se dice, se ha ido a vivir a otro sitio, se ha ido de viaje, se ha ido a vivir al cielo. Entonces, el chiquillo no le queda claro, los niños son pragmáticos. Entonces, y muchas veces muy literales, con lo cual... esas informaciones no son claras y no ayudan a que sean conscientes de lo que está pasando, ¿vale? Eso es importante. Entonces, ese es el matiz. Cuando hay una separación, es verdad que todos los implicados en esa situación tienen que aprender a vivir de otra manera y la pérdida es de la forma de vida. Tú pierdes la forma en la que tú has vivido hasta ese momento y ahora tienes que aprender a ajustarte. Lo que pasa es que... la seguridad también. Claro, ¿no? es más una pérdida material que la persona... ya no la vuelvas a ver más en tu vida y que tienes que aprender a reconstruir pues que esa realidad ha sido, o sea, que esa persona ha formado parte de tu vida porque a partir de ahora no la vas a tocar, no la vas a oler, no la vas a tener físicamente, pero siempre va a ser tu padre, siempre va a ser tu abuelo, siempre va a ser tu tío o tu hermano, porque has vivido con ellos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, bueno, que un adulto tiene que hacer si se enfrenta a un duelo y luego ¿qué aprendizaje saco de esa experiencia, ¿no? Creo que es fundamental para terminar de rematar ahí ese duelo y aprender a vivir con esa tristeza que ya va a formar parte de la vida para siempre. Y con los chiquillos, pues también a ellos les cuesta más porque todo lo que no sea físicamente palpable les cuesta más. Pero bueno, hay pequeños truquillos que se pueden hacer, ¿no? Bueno, está claro que venir aquí a aprender siempre bueno. Y si tenemos alguna duda más hay que llegar a aprender pensando para resolverlas todas. Pilar, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Ana. Gracias. Regresamos de publicidad y nos marchamos hasta Sanitas. Allí se encuentra nuestra nutricionista Alicia Salido. Este mes de marzo se celebra la campaña de sensibilización por la sal y ella ha querido dedicar uno de sus programas a hablar de este condimento tan tradicional en la cocina mediterránea. Bueno, pues en este programa vamos a hablar de una de las patologías que también son muy habituales en consulta y que podemos evitar fácilmente llevando una alimentación equilibrada. Además coincide con que en marzo es la semana de la sensibilización de la sal y entonces, como ya sabréis todos, vamos a hablar de la hipertensión arterial. Que además la sal es uno de los principales problemas o causas de las que si abusamos de ella en la alimentación pues podemos tener esa hipertensión arterial. Vale, la hipertensión arterial, ¿qué es? Es un aumento de la presión en la arteria, es decir, la presión que ejerce el corazón
sobre las arterias. Hay dos tipos de tensión que sabemos, pues es la presión máxima, que es la sistólica, y la presión mínima, que es la diastólica. Todo el mundo sabe, me imagino, o bueno, por lo menos lo tenemos oído, los valores que se tienen que tener de presión arterial. Hay gente que tiene una presión arterial un poquito más bajita, pero bueno, 12,7, 12,8, eso es lo habitual. Cuando ya los valores pasan de 14,9, ahí ya empezamos a pensar que podemos tener una hipertensión arterial. Tenemos que acudir al médico de medicina general, médico internista, para que evalúe, nos haga una analítica, nos mande diferentes pruebas que sean apropiadas para poder diagnosticarlo y nos ponga un tratamiento farmacológico, que es normalmente lo primero que van a poner. Pero a través de la alimentación, como yo tengo muchísimos pacientes que han reducido o han quitado el tratamiento farmacológico porque llevan una alimentación equilibrada, saludable y reducida en alimentos con mucha sal. Entonces, a través de la alimentación podemos mejorar muchísimo la hipertensión arterial o incluso hacer que desaparezca, ¿vale? En España, el 35% de las personas tienen la hipertensión arterial. Y cuando hablamos de personas mayores, a partir de 60 años ya vemos que hay hasta un 68% de los españoles que tienen la tensión arterial alta, o sea, la presión arterial, y tienen hipertensión. Por lo tanto, esto se puede prevenir y se puede tratar. ¿Quién tiene el riesgo de padecerla? Ahora hablaremos de qué alimentos y qué tipo de alimentación podemos seguir para tratarla, pero ¿quién puede padecerla? Bueno, pues la presión arterial principalmente se produce por la obesidad y el sobrepeso. Personas que tengan una obesidad o un sobrepeso tienen más posibilidad de poder tener esa presión arterial. Personas que tengan muchísimo estrés. El estrés es uno de los problemas más actuales de hoy en día por el tipo de vida que llevamos, el trabajo, la casa, niños, todo un poco, y a veces eso nos supera un poco, y esa superación en ese estrés ya se va a marcar como prioritario en los síntomas o en los riesgos de poder sufrir hipertensión arterial. Tomar demasiada sal en la dieta, eso es casi seguro que una persona que tome mucha sal en la dieta pueda tener hipertensión arterial. Poder tener diabetes de forma mantenida, sin control de la glicada, poder tener enfermedades cardiovasculares, poder tener enfermedades renales, poder fumar, poder no practicar actividad física. Todo eso son causas que podemos desarrollar esa hipertensión arterial. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, pues es que síntomas a veces, cuando hace un reconocimiento rutinario de salud, a veces es casi siempre cuando se determina la presión arterial o la hipertensión, porque realmente no tiene una causa, no tiene una sintomatología, o sea, determinada. Pero sí que es verdad que cuando hay una subida muy brusca de presión arterial, ahí ya entramos en tener una presión arterial o una hipertensión maligna. ¿Por qué? Porque ahí hay unos síntomas muy acusados de vómitos, náuseas, dolores muy fuertes de cabeza. Ahí hay un pico de tensión, entonces ahí sí que podemos tener esa sintomatología. Pero en tu día a día no notas que tienes una presión arterial alta hasta que vas al médico, haces un chequeo rutinario
y te dicen que tienes la presión alta, te hacen las pruebas reglamentarias, te pondrán un holter, en fin, lo que determine el médico especialista y ya pues a partir de ahí empezamos con los tratamientos. ¿Qué pasa cuando hay un pico muy brusco que se puede producir por un pico de estrés, por una situación de estrés emocional? Pues ahí eso puede ser peligroso, porque puede dar hasta un ictus, un infarto de miocardio, hay un bombeo muy fuerte del corazón que no soporta esa presión arterial y entonces ahí podemos tenerlo. Entonces, para evitar eso es muy importante el trabajar con un cambio de hábitos de vida, incluidos la gestión del estrés y el consumo de alimentos saludables, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues mejorar el tipo de vida que tenemos, hay que cambiar hábitos, a veces no tenemos tiempo, no sabemos cómo hacerlo. Nosotros en la consulta, o sea, yo con los pacientes trabajo también en eso, o sea, porque al hacer el tratamiento, o sea, cuando viene un paciente a la consulta y recojo toda la información, me cuenta todo lo que hace en el día, el tipo de comidas, cómo las hace, cómo distribuye los horarios, qué es lo que come. Entonces, con toda esa información yo planifico el tipo de alimentación que tiene que llevar, pero también sugiero buscar momentos para poder ir andando, hacer más ejercicio, tener un poquito más de actividad, cosas cotidianas. Cosas cotidianas son muy importantes. A veces no se tiene tiempo de ir al gimnasio, pero se puede empezar con moverse en las cosas del día a día. Voy andando, vengo andando, subo las escaleras, las bajo, dejo el coche. No, es que vivo en el campo y tengo que ir a hacer todo en coche. Vale, pues tú puedes venir a la ciudad, dejar el coche en un sitio y moverte andando. O sea, hay que trabajar en buscar las actividades del día a día, no ponerse a hacer deporte bruscamente, que eso también puede ser contraproducente, ¿no? Hay que reducir el consumo de sal en las dietas, hay que controlar la obesidad y el sobrepeso, que es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales? ¿Cómo trabajamos nosotros cuando nosotros trabajamos con un paciente? Lo primero que hay que hacer es poner una dieta baja en sal. Cuando nosotros hablamos de una dieta baja en sal, fijaros que el consumo de sal, o sea, en España, es un consumo el doble de las necesidades nutricionales, es decir, nosotros tenemos que tomar sal 5 gramos al día. Eso con la alimentación, sin necesidad de tener esa sal añadida que cogemos el salero y no sabemos a veces nos pasamos un poquito, pues con ese añadido de sal es con lo que subimos al doble de las recomendaciones que tenemos que hacer. O sea, si nosotros tenemos, como marca la OMS, 5 gramos por día, en la población española se están tomando 9,8 gramos al día. Ese 40 o ese 50%, que es prácticamente el doble de lo que tenemos que tomar, se hace por la sal añadida que nosotros añadimos a los alimentos, no por los propios alimentos. O sea, es muy importante aquí, hay mucha controversia y hay un poco de... Pero esto lo marca la OMS, hay varios estudios de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y bueno, pues se han establecido estos valores y hay que trabajarlos. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan de alimentación para un paciente con hipertensión, lo primero que reducimos es la sal y le damos una serie de recomendaciones, porque solamente con los alimentos que nosotros planificamos y equilibramos en la dieta tiene suficiente sodio para todo el día. No hace falta que coja el salero, incluso casi ni para una ensalada. Necesitamos bajar la percepción de lo salado que tenemos y notar el sabor de los alimentos, que en los alimentos hay sodio y tenemos que notarlo. Lo que pasa que si añadimos mucha sal en las preparaciones culinarias, pues lógicamente no lo notamos, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos tenemos que restringir en esa planificación, en esa dieta baja en sal? Bueno, pues aparte de restringir, tenemos que lavar todos los conservas. En vez de comprar las conservas al natural, las podemos comprar en aceite de girasol. Lo escurrimos y la conservación ya está hecha
en otra sustancia que no es la sal. Podemos utilizar todas las verduras de bote, pero tenemos que lavarlo muy bien antes de consumirlo. Eso es muy importante. Podemos añadir, o sea, podemos utilizar sal yodada, que tiene un poquito más de yodo que de sodio. También lo que podemos restringir, pues todos los frutos secos salados, los altramuces, por ejemplo, si los queremos tomar los tenemos que lavar, todos los alimentos procesados y ultraprocesados. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo controlamos, pues esos alimentos es que tienen un aporte muy alto de sal, de azúcares y de grasas saturadas de cadena larga, que son las malas. Por lo tanto, eso lo tenemos que quitar. Tenemos que quitar también todas las pastillitas que le podemos echar para aromatizar o darle más gusto a las comidas. Es mejor utilizar especias, hierbas aromáticas y no comprar pastillitas que venden, sopas de sobre, todo ese tipo de cosas. Es mejor que nosotros lo hagamos en casa y que sean más naturales. ¿Qué incluimos en nuestra alimentación? Pues planificar, como siempre hemos dicho, alimentos saludables, incluir frutas, incluir verduras, incluir legumbres, incluir frutos secos sin sal, incluimos también lácteos, incluimos carnes, incluimos pescados, pasta, arroz, patata, una variedad de alimentos de materia prima, es decir, nada procesado, y cocinar. Cocinar además sin añadir esa cantidad de sal a los alimentos. Dejemos que ese sabor que tiene lo notemos. Es muy importante todas estas recomendaciones para los pacientes que tienen hipertensión, pero si necesitamos o tenemos otras patologías añadidas, pues lo único que tenemos que hacer es acudir a la consulta del dietista nutricionista y planificamos un equilibrio orgánico para poder cubrir todas las recomendaciones diarias necesarias. Pues buenos consejos, como siempre, los que nos da Alicia Salido esta semana hablando de la sal. Y fíjense, porque yo no sé si podemos convertirnos en personas adictas a la sal. En cualquier caso, sí que hoy queremos hablar de adicciones y más en concreto de las adicciones que se tratan desde el Instituto Provincial de Bienestar Social dependiente de la Diputación de Córdoba. Allí en este instituto cuentan con una unidad de adicciones que atendió el pasado año 2019 a más de 2.600 casos, la inmensa mayoría de ellos de causas relacionadas con hombres. Para hablar de esta unidad de adicciones, de todo lo que tratan y de las soluciones que también dan, se encuentra hoy con nosotros y ya lo saludamos, Luciano Cobos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Coordinador del área de adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social. Tenemos estos datos relativos a 2019, pero sí que me gustaría enmarcar a esta unidad de adicciones. ¿A qué se dedica? Y cuando hablamos de adicciones, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Bueno, la unidad de adicciones, como bien has dicho, efectivamente pertenece al Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba y es la responsable de llevar a cabo las actuaciones en materia de atención, en materia de prevención, en materia de incorporación social de personas y de su familia, de que teniendo un problema de adicciones, pues en un momento determinado tienen la necesidad de acudir pidiendo ayuda para poder ser atendidos, y nosotros, a través de los diferentes programas que llevamos a cabo de la unidad, pues los vemos y los atendemos y planteamos con ellos de manera consensuada actuaciones dedicadas a poder abordar esa problemática que tiene y poder darle la solución más adecuada posible. Desarrollamos, en este caso, lo que desarrollamos son las políticas que en esta materia lleva a cabo la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud y Familia, que es, digamos, la responsable del tercer plan andaluz sobre drogas y adicciones, que digamos que es nuestro marco referencia de actuación a nivel de la provincia y de las demás provincias de Andalucía. Como decía antes, cuando hablamos de adicciones, exactamente ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a cualquier tipo de adicción, tanto con sustancias como sin sustancias o comportamentales. Es decir, adicciones de las que tradicionalmente han generado mayor alarma social, temas
de dependencia a opiáceos, heroína, cocaína, adicciones relacionadas con el consumo la adicción relacionada con el consumo de cannabis y de otro tipo de sustancias, por supuesto las adicciones relacionadas con el alcohol, que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de la provincia de Córdoba, de Andalucía y de España. En general es la adicción que genera una mayor problemática, adicciones relacionadas con el tabaco en coordinación con atención primaria de salud, al estar nuestros equipos dentro de los centros de salud, en coordinación con ellos, pues abordamos también este tipo de problemáticas y bueno, y todo lo que tiene que ver con el tema de menores, todo lo que tiene que ver con el tema de menores y juego, con el tema de menores y adicción a las nuevas tecnologías, problemáticas que en este momento están surgiendo de una manera bastante importante y que estamos ahí pues para darle respuesta. ¿Cuál es la adicción que más tratan dentro de esta unidad? La adicción que más tratamos es la adicción relacionada con el consumo de alcohol, porque entre otras cosas es la problemática que más prevalencia hay a nivel de Córdoba, como he comentado antes, y también a nivel de Andalucía. Es el principal problema. Seguido fundamentalmente el problema relacionado con la cocaína y con el cannabis. Los problemas derivados del consumo de opiáceos, heroína en este caso, que bueno, tuvo su boom en un momento importante, ¿no?, de los años 80-90, pues actualmente bueno, es muy raro que una persona demande atención por ese tipo de problemáticas, aunque es verdad que algunas encuestas hacen referencia a que parece ser que puede estar habiendo un repunte en el consumo de esas sustancias. Hay que tener en cuenta que una cosa es el consumo y otra cosa es que en un momento determinado esa persona tenga necesidad de acudir. Normalmente pasa un tiempo y lo que queremos siempre nosotros, en este caso en coordinación con la atención primaria y los servicios sociales comunitarios, que pueden ser puertas de entrada para las redes, para poder ser atendidos, lo que queremos es detectarlo lo antes posible. Entonces, fundamentalmente esas son las patologías o las problemáticas que estamos viendo. Es verdad que jóvenes con problemas de cannabis y problemas de comportamiento asociados están llegando de una manera importante, y también por temas de juego y por temas relacionados con la adicción a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la adicción más rara que han trabajado? Porque adicciones hay a todo, Sí, hay sí, adicción hasta al trabajo, sí, ¿no? al trabajo, al sexo, al sexo, bueno, sobre todo al sexo es de las menos, digamos, frecuentes. Pero se ha dado el caso. Y se ha dado el caso efectivamente de tener la necesidad esas personas de ser atendidas, porque estaban viendo que esa situación le estaba generando un problema personal, de convivencia, de relación, que le estaba llegando a tener un funcionamiento no adaptado, digamos, a lo que es la normalidad, ¿no? ¿Y cómo funciona exactamente esta unidad? Porque los casos llegan solos, hay que buscarlos. ¿Cómo es exactamente ese trato con el paciente, digamos? Los equipos de atención de la unidad de adicciones estamos en los centros de salud. Cuando se dio el paso ese en su momento, en el año 2002, fue buscando la proximidad del recurso a las personas y sobre todo la desestigmatización. Es decir, salir de aquellos recursos que estaban muy referenciados al tema de la heroína y que hacía que muchas personas no acudieran. El dar esa normalidad a lo que es este tipo de problemáticas permite que pacientes y familiares pues acudan a su médico de cabecera, a su médica de cabecera, le comenten el problema y ellos, sabiendo que estamos nosotros aquí como equipo de apoyo a la atención a personas que tienen esta problemática, pues nos lo derivan. Para nosotros la principal puerta de entrada son la atención primaria de salud. También los servicios sociales comunitarios son otra de las grandes puertas de entrada. Las asociaciones, que son muy importantes también dentro de lo que es toda la red de atención a este tipo de problemáticas, también es una puerta de entrada importante porque detectan, captan y derivan a los recursos especializados en la atención. Y por supuesto la familia, que se puede informar en un momento determinado y son las que dan el paso. Esas son la puerta de entrada. En cada uno de los centros de salud hay un equipo constituido por un médico, médica, psicólogo o psicóloga que atiende a las personas que tienen ese tipo de problemáticas, con lo cual
estamos allí, estamos cerca, estamos próximos, estamos coordinados con atención primaria, compartimos el mismo espacio y permitimos un abordaje integral de la problemática que tiene ese chico, esa chica, ese familiar o esa familia, porque para nosotros tan importante es atender al chico o a la chica o a la persona que tiene esa problemática como a la propia familia. Como objeto de intervención para nosotros es un elemento importante también, porque la familia sufre, la familia padece, la familia ha intentado durante mucho tiempo resolver esa situación ocultándola, se ha agotado, nota que los resultados que ha obtenido son muy pobres y se han quemado durante ese camino. Entonces necesitan también del apoyo importante para su bienestar. Claro que sí. Ha hecho referencia a las asociaciones y creo que, como ha dicho ya, forman parte importante de ese proceso de captación, pero creo que también tienen un papel fundamental después en el tratamiento, porque muchas de ellas trabajan directamente con el paciente esas adicciones. ¿Tienen también, no sé si hay convenio de colaboración con ellas o un trato cercano de manera que puedan transmitirse personas de la unidad a las asociaciones? ¿Cómo es? Sí, sí, efectivamente. Las asociaciones para nosotros son fundamentales, forman parte de la red como un elemento más, un elemento más que tiene que ver con los centros de tratamiento o con cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo. Las asociaciones son fundamentales y son fundamentales para lo que comentaba antes y que tú bien has dicho, el tema de captar y el tema de poder derivar, pero también por supuesto para hacer un trabajo con esos chicos, con esas chicas, con esas familias. Tiene un trabajo fundamental desde el punto de vista de la prevención, tiene un trabajo fundamental también la atención como acompañamiento y además para dar respuesta a situaciones concretas que potencien el trabajo que desde los recursos especializados estamos haciendo y por supuesto también tiene un papel importante dentro de lo que es la incorporación social, el que la persona funcione de una manera adecuada desde la autonomía personal y desde la independencia dentro de un entorno, atendiéndolos a ellos, pero también atendiendo al entorno, es decir, haciendo que ese entorno sea mucho más receptivo ante una persona con una problemática que tuvo en su momento y que lo que necesita es incorporarse y poder desarrollar su vida de una manera autónoma. Para nosotros las asociaciones son fundamentales, dentro de la red de atención son fundamentales, el tercer plan andaluz sobre drogas las recoge como un elemento fundamental y con ellos pues llevamos a cabo actuaciones de colaboración fundamentalmente con lo que es la Federación aquí en Córdoba de Asociaciones de Drogodependencia, que es Madinat, como referente y ella con todas sus asociaciones pues procuramos trabajar de manera muy coordinada y muy directa. ¿Cuándo podemos pensar que nosotros mismos o alguien de nuestro entorno más cercano está sufriendo una adicción? Ese límite entre me gusta una cosa y tengo una adicción, a no ser que sea una droga o algo que claramente desde el minuto cero lo es. Pero si es a los videojuegos, si es al sexo, como comentábamos antes, o al trabajo, ¿cuándo podemos determinar que realmente el de al lado o yo mismo tenemos un problema? Bueno, la verdad es que no es fácil determinar porque no existen, digamos, indicadores clave que nos permita saber que en un momento determinado puede haber una adicción o no. Pero sí hay un elemento que es fundamental, es cómo se altera el funcionamiento personal de ese chico, de esa chica, o cómo eso influye de manera muy importante dentro de lo que es la dinámica de funcionamiento de la propia familia. Desde situaciones de aislamiento, situaciones de cosas que venía la persona haciendo y que de pronto eso ya no tiene su interés, desde malestares personales que pueden manifestar o que tú detectas que puede haber y que están ahí y que le están generando un funcionamiento de tipo desadaptativo o no adaptativo a la realidad que tiene. Esos son indicadores que en un momento determinado nos puede servir pues, para pensar que allí puede estar pasando algo. Para ello es muy importante que la familia, es decir, nunca pierda el contacto de relación con la persona que pueda tener en su seno una problemática. ¿Qué quiero decir con ello? Hablar, comunicarse, intentar que esa persona pues, le comente, le diga, le generar, entre comillas, la confianza suficiente como para que esa persona le comente la problemática que puede tener, ¿no? Y a partir de ahí, pues consultar.
consultar con su médico de cabecera, su médico de cabecera lo derivará a nosotros, consultar con personas que conozcan para valorar que muchas veces pues, no es una problemática como tal de adicción y sí puede tener una relación problemática con el consumo, pero no tanto adicción, y eso nos permite por otro lado también desdramatizar un poco toda la situación, que la familia la vive con mucho agobio y con mucha angustia, ¿no? Y entonces se toman muchas veces decisiones que no son las más adecuadas pues, para poder abordar ese caso con una tranquilidad lo suficientemente adecuada pues, para que pueda evolucionar de la manera adecuada, correcta. Este año 2020, reforzar la atención a las mujeres que sufren violencia de género y que a la vez son víctimas de una adicción. Es como rocambolesco todo esto. ¿Existen estos casos? ¿Se dan? Sí. ¿Y por qué quieren hacer especial atención en estos casos? Sí, primero el tema de la mujer y las adicciones es una problemática que venimos detectando que existe, pero pensamos que es mayor de la que realmente hay. La atención que nosotros le hemos prestado a mujeres durante el año 2019 han sido del 21%, sin embargo a nivel Andalucía están en el 17%. O sea, en Córdoba es un poquito más. Atendemos a mucho más. Pensamos que es por el hecho de estar en los centros de salud, los médicos de atención primaria detectan antes, derivan y podemos dar un abordaje a esa problemática en concreto de mujer que tenga un problema de adicción pues mucho más rápido y mucho más ágil. Perdón que le interrumpa, sí. Y seguimos ahora con lo de la violencia de género, pero ¿por qué se atienden más casos de adicciones en hombres? ¿Porque no se detectan en mujeres o porque realmente el hombre tiene más tendencia? Hay más tendencia en el hombre, es decir, al consumo de sustancias fundamentalmente o a otra serie de patologías que tienen que ver con el tema de las adicciones que en las mujeres. Pero también es verdad que porque se detectan menos en la mujer, es decir, ¿por qué? Pues porque la mujer, bueno, se estigmatiza de una manera mucho más negativa y mucho más importante que en el hombre ese comportamiento. Entonces se tiende más a ocultar, se tiende más a resolver en el entorno familiar, se tiende más a evitar poner en evidencia esa situación, etcétera, etcétera. Entonces eso genera unas problemáticas posteriores de retardo en la atención con todas las problemáticas asociadas que eso conlleva. Y cuando hablamos de violencia de género es porque, por desgracia, las encuestas hacen referencia a que hay una relación muy directa entre lo que puede ser violencia de género y consumo de sustancias en la mujer para aliviar ese malestar que puede estar viviendo, ¿no? Y hay muchas consultas en atención primaria de pastillas para dormir, pastillas para la depresión, pastillas porque me encuentro mal, y que puede haber debajo una problemática de violencia, el consumo de alcohol también muy asociado a ello, y por otro lado también el hecho de ser una mujer consumidora de sustancias puede generar violencia hacia ella por parte de su entorno próximo, ¿no? Violencia de tipo físico, pero fundamentalmente violencia de tipo psicológico y incluso violencia sexual en un momento determinado, ¿no? Entonces, violencia que puede ser ejercida por marido, puede ser ejercida por padres, puede ser incluso por los propios hijos o hijas, ¿no? Ante una mujer, una madre que ha podido tener o que puede tener ese tipo de problemática por otros motivos. Y sin embargo puede ser víctima de violencia motivado por el hecho de tener ese tipo de consumo. Pues Luciano Cobos, coordinador del área de adicciones de este Instituto Provincial de Bienestar Social, dependiente de la Diputación de Córdoba, gracias por haber estado con nosotros, habernos hablado de esta unidad de adicciones, ciertamente algo desconocida, pero que realiza una labor fundamental, y a partir de hoy, por lo menos los que estamos muy pendientes de esto, sabemos ya a dónde tenemos que acudir si detectamos a nuestro alrededor un caso de este tipo, y es a nuestro médico de atención primaria, el que tenemos al lado. Médico de atención primaria como puerta de entrada, y él le va a informar perfectamente de todo, de los recursos que hay y la derivación que va a hacer, y podemos atenderlo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Gracias. Bueno, pues con él, con Luciano y con esta unidad de adicciones vamos a despedir el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y les espero de nuevo el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en Salud y Bienestar en PTV Córdoba.